A continuación, presentamos al ingeniero Wilfredo Guamán Guerrero, quien presentará el tema Diseño de las temperaturas máximas y mínimas a las mezclas asfálticas. Buenas noches, ingeniero Guamán, y bienvenido. Hola Efraín, buenas noches, buenas noches. Aprovecho para, en primer lugar, agradecer a ustedes la deferencia de invitarme para poder conversar un poco con todos los colegas del Perú y el mundo que me escuchan y me ven. Y darles también a todos las buenas tardes acá en Perú y posiblemente las buenas noches en otros países. Bien, entonces, con todo gusto iniciamos esta ponencia que espero sea el agrado de quienes van a poder escuchar y ver, ¿no? Al final, según la organización, estaré contestando las preguntas que crean conveniente. Este tema, para mí es bastante importante, ¿no? Porque se refiere al daño de las temperaturas. Ya no me refiero a los climas, por favor, vamos diferenciando, ¿no? Una cosa son los climas, fríos, calientes, y otra cosa son, en general, cómo es que las mezclas asfálticas se ven perjudiciadas, ¿no? Se perjudican por temperaturas que puedan haber, ¿no? Medioambientales, de fabricación de la mezcla, de colocación de la mezcla. Entonces es una mixtura justamente que yo estoy haciendo acá, ¿no? Para explicar por qué es tan importante que nosotros sepamos el manejo de las mezclas asfálticas. Y básicamente, si nosotros, como es en este caso, estamos hablando de las mezclas asfálticas en caliente. Entonces, el primer concepto, básicamente, para los estudiantes de repente jóvenes, que recién se inician en la especialidad de la ingeniería vial y específicamente de los pavimentos y más que todo en las mezclas asfálticas en caliente, porque también hay tibias, hay frías, ¿no? Comentarles que hay que tener mucho cuidado, señores. Hay que tener mucho cuidado con las temperaturas a las cuales vamos a trabajar esta tecnología de las mezclas asfálticas en caliente. ¿De acuerdo? Vamos a poner la siguiente. Básicamente me voy a referir a tres aspectos, ¿no? Un poco la parte conceptual, que es necesario de todas maneras, cómo es que una mezcla asfáltica está incidiendo, ¿no? Como ya una carpeta de rodadura dentro de un pavimento desde un punto de vista estructural y un punto de vista funcional, ¿no es cierto? Luego ver algunos ejemplos, digamos, de deterioros de los pavimentos, ¿no? El daño que efectivamente hace la mezcla, las diferentes temperaturas a las mezclas asfálticas, para finalmente ir cerrando un poco con ver soluciones, ¿no? Porque lógicamente lo importante es que veamos soluciones. Acá les estoy presentando una vista donde tenemos nuestra mezcla asfáltica, fíjense ustedes, pero ya nuestra mezcla asfáltica que fue debidamente diseñada, debidamente elaborada en las plantas asfálticas en caliente, debidamente transportada a obra, y lógicamente en este proceso ya de colocación, que finalmente cuando pasa a ser compactada por los rodillos, ¿no es cierto?, va a conformar el paquete estructural del pavimento. Entonces la incidencia de esta mezcla asfáltica ya transformada, digamos, en una carpeta de rodadura, por donde ruedan ya los vehículos, que es la parte superior del pavimento, ¿no? Es importantísima, porque tiene una incidencia tanto funcional como también estructural, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, las temperaturas, fíjense jóvenes, ¿no? Ingenieros y bachilleres y estudiantes jóvenes, y las temperaturas en todo momento tienen que ver con el proceso de un comportamiento correcto de la mezcla asfáltica. No solamente cuando la diseñamos o no solamente cuando la fabricamos, ¿no? Sino en todo momento. ¿Por qué? Porque el paquete estructural del pavimento va a empezar a funcionar, ¿no? También en adecuación a cómo las temperaturas permiten a esta parte del paquete estructural, que justamente es lo que estamos viendo ahí, ¿no es cierto? El paquete estructural de un pavimento asfáltico, ¿no? Está conformado por una... perdón, quisiera chequear acá los... Acá debo tenerlo. No sé por qué siempre se me escapa cuando yo quiero. Bueno, yo continúo, ¿ya? Estoy acá, ¿no? Perdón.
Ya, ahí estamos viendo, ustedes notarán, por ejemplo, que es una estructura, ¿no? Que conforma el paquete estructural, donde se notan diferentes colores, donde se está la línea, la flecha azul, ¿no? Que es el límite entre el paquete estructural y el terreno de fundación o subrasante, que es lo que ponemos en. Entonces, el paquete estructural está conformado de la subrasante hacia arriba, ¿no? Del nivel superior de la subrasante hacia arriba, ¿no? La subrasante no es sino un material, un suelo granular mejorado, ¿no? En función al diseño que nosotros estemos haciendo del pavimento, las cargas, etcétera, ¿no? Pero nuestro tema es lo que está arriba. La carpeta asfáltica que ya ha sido, digamos, compactada, una mezcla asfáltica en caliente compactada, y que, como les decía, ¿no? Va a resistir tanto los esfuerzos horizontales o tensionales, ¿no? Que dirigen emiten, digamos, estos grandes vehículos, como también los esfuerzos compresionales o verticales, ¿de acuerdo? Que dirigen hacia la parte de abajo estos grandes vehículos, básicamente cuando tenemos, pues, pesos muy importantes. Señora, ¿no? disculpe que le interrumpa. Sí. Soy Efraín. Quería decirle que no está moviendo la transición de sus PPTs, está moviendo el simposio de innovación y construcción de carreteras. ¿Pasó ahí la lámina? Sí, ingeniero, ahora sí. Bien, correcto. Si no pasara según como yo voy hablando, por favor, rapidito me dicen, ¿ya? Bien, entonces ahí sí ahora estamos viendo, miren qué bonito, no sabía que no lo estaban viendo, ahí tenemos nuestra mezcla asfáltica ya convertida en una carpeta de rodadura, porque se está colocando, luego van a pasar los rodillos, ¿no? Van a pasar los rodillos y va a quedar pues como parte conformante del pavimento asfáltico. Fíjense ustedes qué importante que es, ¿no? La mezcla asfáltica. Acá, pasando una nueva lámina, estoy mostrándoles, espero que así sea. Efraín, ¿me confirmas? Sí se ve, ingeniero. Perfecto, gracias. Estoy mostrándoles el paquete estructural. Les decía, fíjense ustedes que el paquete estructural es las capas que conforman el pavimento de una subbase, base y carpeta. Ahí se nota claramente cómo hay diferencia de colores, por ejemplo, ¿no? El caso de la subbase un poco más oscura, la base un poco más clara y arriba, lógicamente, la carpeta de rodadura, color negro porque es una mezcla asfáltica, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la importancia? La importancia está que esta carpeta asfáltica, fíjense ustedes, es la que en primera instancia, ¿no? Resecciona esos grandes esfuerzos que generan los vehículos, mucho más aún si son vehículos pesados como el que estamos viendo, ¿no? 60, 70, 80 toneladas. Entonces, definitivamente están transmitiendo unos grandes esfuerzos, tanto horizontales como verticales, ¿no? Los horizontales o tensionales, que son justamente los que generan las fallas funcionales, y los esfuerzos verticales o compresionales, que son los que generan las fallas estructurales. Pero como nuestro trabajo, ¿no es cierto? Nuestro trabajo es la carpeta asfáltica, que es la parte superior de este paquete estructural. Fíjense ustedes la gran importancia que tiene ella. Y les decía en inicio, en la parte introductoria, ¿no? Que las temperaturas, que es nuestro tema hoy día, tienen mucho que ver en el comportamiento de este paquete estructural. Ojo, porque una cosa es que pase un vehículo por este pavimento a 10 grados centígrados, para algún comportamiento del paquete estructural, y otra cosa es que pase a 30 o 40 grados centígrados, independientemente del daño que esas temperaturas puedan hacer a la mezcla asfáltica ya constituida como un paquete, como una carpeta asfáltica, ¿no es cierto? Que es por donde ruedan los vehículos. Entonces, las temperaturas son muy importantes. Lógicamente, algo está pasando, ¿no? Porque es que decimos que un pavimento asfáltico es tremendamente influenciado por las temperaturas, ¿no? Por ello es que cuando se diseña hay que tomar en cuenta los lugares, por ejemplo, donde va a estar el pavimento, ¿no es cierto? Los diseños, la manera de fabricarlo, etcétera, etcétera. Lo cierto es, pues, que esta mezcla asfáltica, que es nuestro tema de hoy día, ¿no es cierto? En función de los daños que van a recibir, está conformada por diferentes tipos de materiales según el tipo de mezcla que yo estoy diseñando. Entonces pueden ser esa mezcla asfáltica en caliente, por ejemplo, si es convencional, es una mezcla asfáltica con agregados gruesos, agregados finos, un filler y un cemento asfáltico. Cuando hablamos del cemento asfáltico, hablamos del cemento que sale de producto de la destilación del petróleo. No estamos hablando de un RC, ni un MC, ni de una emulsión asfáltica. Estamos hablando de mezcla asfáltica en caliente y por lo tanto estamos hablando de la tecnología en caliente. ¿De acuerdo? Por eso es que ahí vamos a ver los daños, ¿no? Lógicamente, si yo necesito tener mezclas asfálticas, digamos, de mejores comportamientos, puedo utilizar modificadores, ¿no? Como son los polímeros, como son los cauchos, ¿no?
cómo son las fibras, etcétera, etcétera. Cositas que iremos comentando en una forma, lógicamente, un tanto rápida debido a los tiempos y también orientando siempre a lo que es el tema. ¿Por qué es que los polímeros son importantes en las temperaturas bajas y altas, ¿no es cierto? Porque es que también las fibras en una mezcla SMA ayuda también a mantener, digamos, ese asfalto, inclusive en condiciones un tanto desfavorables, ¿no? Y entonces, eso es la importancia. Y decíamos, pues, cómo es que esa mezcla asfáltica está conformada por diferentes tipos de materiales que lógicamente le van a dar una característica de comportamiento a esa mezcla asfáltica, ¿no es cierto? El hecho que utilicemos agregados, ¿no? Agregados gruesos, agregados finos, estamos relacionándolo lógicamente con lo que viene a ser la parte del comportamiento de los agregados, ¿no? A través del tau tangente phi, definitivamente, a través de lo que viene a ser la fricción que generan los agregados, ¿no? El tema de la cohesión, recuerden ustedes que cuando nosotros compactamos esa mezcla asfáltica, la estamos cohesionando, ¿no? De tal manera que se va a conformar, digamos, materiales de calidad que lógicamente fueron debidamente seleccionados para conformar también una carpeta asfáltica de calidad. Ya les comenté por qué era tan importante la carpeta asfáltica dentro de todo el paquete estructural. Y lógicamente, si estamos utilizando asfalto, señores, tenemos que hablar también de lo que viene a ser, pues, la viscosidad del asfalto. Por eso es que participan, ¿no es cierto?, estos tres elementos, digamos, dentro de lo que finalmente vendría a ser una estabilidad, digamos, de una mezcla asfáltica, y por eso es que cuando nosotros diseñamos una mezcla asfáltica, tenemos que encontrar tanto la estabilidad como la fluencia, ¿no? Eso es muy, muy importante en función de la metodología que podamos utilizar. Podemos utilizar una metodología de estabilidad Marshall o podemos utilizar también una metodología de SuperPay, ¿no? Según los diseños que nosotros podamos estar haciendo. En este caso, ven ustedes, yo diría un poco la curva representativa de lo que viene a ser la estabilidad de una mezcla asfáltica. Fíjense ustedes, ¿no? Esta estabilidad, ¿no es cierto?, está en función, pues, de los materiales que se utilicen, ¿no es cierto?, los diseños que se utilicen. Por eso es que a veces diseñamos mal, por decir, una mezcla asfáltica en caliente y decimos, pues, su estabilidad es mala, ¿no es cierto?, o es buena según los diseños que nosotros tengamos. Un poquito para entender más el concepto y amarrarlo también con lo que es las temperaturas, ¿no es cierto? ¿Qué dice Marshall? ¿Cómo conceptúa Marshall la estabilidad? El señor Marshall en los años 50 o antes de los 50 nos decía la estabilidad, ¿no es cierto?, es la capacidad que tiene, es la capacidad de deformación, miren ustedes, ¿no?, que tiene una mezcla asfáltica cuando se le aplica una carga. Miren ustedes, ¿no?, qué tanto se deforma, digamos, una mezcla asfáltica, en este caso ya una carpeta, digamos, ¿no?, cuando se le aplica una carga. Por eso dice, es la capacidad de deformación, ¿no es cierto?, y de flujo de los materiales. Ahora, esto viene amarrado con lo que viene a ser la reología del asfalto, ¿no es cierto? La reología del asfalto, o la reología en general de los materiales, cómo conceptúa, digamos, el comportamiento de los materiales. Los conceptúa como también, ¿no es cierto?, la ciencia, digamos, ¿no?, que estudia la deformación y el flujo de los materiales. Miren, entonces, si nosotros amarramos el primer concepto de la estabilidad con el concepto de la reología, son ¿qué les digo?, comparativamente iguales prácticamente, ¿no? Y entonces por eso es que nosotros ya como ingenieros tenemos que estudiar también la parte mecánica y cuál es el comportamiento de los materiales. Sabemos que si nosotros tenemos materiales y diseños de mala calidad, lógicamente nuestro pavimento va a fallar, ¿no? Es como si hacemos un símil con el concreto hidráulico, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una briqueta que vamos a romper la compresión de 100 grados por centímetro cuadrado, va a romper mucho más rápido que una que es de 210 kilos por centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque los materiales, la calidad de los materiales de la de 210 es mejor calidad que la de 100, porque utiliza más cemento, ¿no es cierto? Y según diseño, lógicamente, mucho más complejo porque la estructura así me lo exigía, ¿de acuerdo? Y entonces, igualmente, vemos en la mezcla asfáltica, ¿no? ¿Qué capacidad de deformación tiene mi mezcla asfáltica, ¿no? Como estamos viendo ahí, fíjense ustedes, tiene una deformación inicialmente elástica, ¿no? Tiene una deformación elástica y en una primera instancia, ¿por qué? Porque el asfalto tiene un comportamiento viscoelástico, ¿no? Que es donde la curva se inicia. Este concepto de la estabilidad, ¿no?, de una mezcla asfáltica está en función a ello. ¿Cuánto se deforma? ¿Cuánto resiste antes de romperse? ¿Cuánto resiste antes de colapsar? ¿No? Y las temperaturas
tienen que ver con ello, ¿no? Eso es de una manera general. En algún momento fluye, lógicamente, ¿no? Cuando la briqueta, por ejemplo, que rompemos a través de Marshall, ¿no? O a través de Superpay rompe, quiere decir que fluye, ¿no? Y entonces se dan las mediciones tanto de la estabilidad como de la fluencia. Pero sigamos con nuestro tema, ¿no? ¿Cuáles son los daños, en todo caso, que se generan por las diferencias, digamos, de temperaturas dentro de un proceso general de lo que tiene de la utilización de una mezcla asfáltica? Sabemos nosotros, ¿no?, que en temperaturas, digamos, medioambientales altas, en caso de Perú, ¿no?, y muchos otros países, la selva, por ejemplo, ¿no?, temperaturas de 40, 41 grados, ¿no?, eso es la temperatura medioambiental, la que nosotros sentimos. Sin embargo, el pavimento de esa zona posiblemente está a 65, 70 grados, 20, 25, 30 grados más, ¿no? Porque el asfalto justamente también consume, si queremos decir así, esas temperaturas y la guarda, y por lo tanto por eso es que se tiene de esa manera, ¿no? Bueno, entonces, estas altas temperaturas definitivamente van a generar daños. Después veremos por qué, ¿no es cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, daños por exudación, ¿no es cierto? El asfalto conformante de la mezcla asfáltica aparece en la parte superior de la carpeta de rodadura, ¿no? Y es una falla muy peligrosa porque los vehículos se desestabilizan y posiblemente ha generado muchas muertes inclusive en accidentes importantes, ¿no? También la carpeta asfáltica en sí como conjunto se desplaza, fíjense ustedes, se deforma, ¿no? De tal manera que se generan las deformaciones plásticas, o sea, la carpeta se corre, ¿no? Y una carpeta nuevecita, al segundo día puede estarse corriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente no se utilizó posiblemente los materiales adecuados a esas temperaturas y básicamente el asfalto, que iremos avanzando más adelante. Miren ustedes cómo es que se ahuella también, ¿no? Por estas altas temperaturas, pasa el vehículo y hunde, según la llanta por donde va circulando, ¿no? Hunde la mezcla asfáltica, generando lo que viene a ser el agüellamiento. En este caso, bueno, si es que es consecuencia de la carpeta asfáltica, ¿de acuerdo? Vamos al opuesto, miren, ¿no? Temperaturas muy bajas, gradientes térmicos muy altos, señores. En Perú tenemos gradientes térmicos del orden de 50 grados, aunque no se crea, ¿no? Porque nosotros vamos a una carretera de Puno, para los que no son de Perú, una región en Perú, ¿no? Donde tenemos carreteras a 4.000, 4.500 metros y hay épocas de congelamiento en esa zona, ¿no? Entonces, pues, definitivamente estamos a las 12 del día por ahí con nuestra chompita, nos da calor, nos sacamos la chompita, sin embargo, regresamos después de 12 horas a las 12 de la noche, ¿no? Y está a menos 25 grados. Total, gradiente térmico, 50 grados, señores. Entonces está sucediendo que, fíjense qué gran daño hace en este caso por susceptibilidad térmica al asfalto y por lo tanto a la mezcla asfáltica. Entonces, tanto las altas temperaturas como las bajas temperaturas dañan nuestra carpeta asfáltica y desde el punto de vista estructural y funcional también tendrán que hacer un comportamiento, ¿no es cierto?, en función a ello. Entonces, es muy importante también esta, ¿no? Ahí tenemos bajas temperaturas. ¿Cuál es la consecuencia de las bajas temperaturas? Nuestra carpeta se pone rígida, se pone frágil, parece un espejo, pasan los vehículos pesados, ¡brrr!, lo rompió. ¿Cómo se manifiesta esa rotura de esa carpeta asfáltica? Fisura, lo que se llama fisura por contracción térmica, miren ustedes, ¿no? Entonces es muy importante que los ingenieros especialistas veamos cómo resolvemos ese problema, porque si no todo el tiempo se nos van a estar malogrando nuestras carreteras. Ahora ya tenemos muchas soluciones, no sé, posiblemente en los años 80, 90, 2000, por lo menos en Perú, no encontramos soluciones a estos problemas, ¿no? No sabíamos qué hacer y lógicamente se deterioraban prematuramente nuestras carreteras, ¿no? Como estamos viendo ahí, les comentaba, fisuras por contracción térmica, ¿no? Excesivo temperaturas muy bajas, ¿no? El hecho también de esos gradientes térmicos que elevan los volúmenes de las temperaturas en el día y contraen, digamos, los volúmenes en la noche, en la madrugada, ¿no? Y esa permanencia durante 12 horas de crecer y contraer, de crecer y contraer, también lógicamente va rompiendo a nuestra mezcla asfáltica. Por eso es que tenemos que tomar las consideraciones del caso. Por ello, señores, por lo que les estoy comentando, mucho cuidado con los controles. La mezcla asfáltica necesita mucho control desde el diseño de la mezcla asfáltica. Porcentajes de agregados, porcentaje de filler, porcentaje de asfalto, tipo de asfalto, básicamente también en función dónde vamos a desarrollar nuestro proyecto. Y por lo tanto, tenemos que hacer, pues, tomar las precauciones del caso,
¿no? Ahí estoy representando, por ejemplo, una mezcla asfáltica que ya está siendo transportada a obra después que ha sido debidamente diseñada en un laboratorio, elaborada, digamos, fabricada en una planta asfáltica en caliente y a 160 grados lo están llevando a obra. Entonces, en el camino, esta mezcla asfáltica va perdiendo temperatura, definitivamente, va perdiendo temperatura, ¿no? Y por lo tanto tenemos que calcular que las distancias sean adecuadas, ¿no es cierto? Que las temperaturas de transporte sean adecuadas, que el vehículo esté debidamente protegido. ¿Para qué? Para que en el momento que nosotros pongamos nuestra mezcla asfáltica, ¿no? Sobre nuestra base imprimada, ¿no? Estemos compactándola a las condiciones, en las condiciones de temperatura adecuadas, ¿no? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con este volquete, ¿no? Este camión, volquete decimos en Perú, este camión, ¿no? Llega a obra con temperaturas que salieron de planta a 160 grados, ¿no? Llega a obra con 155 en un lugar, 150 en otro, 140 en otro, 110 en otro y 120 en otro. Entonces, una mezcla asfáltica totalmente, descontrolada, diría, desde el punto de vista de las temperaturas, ¿no? Y compactamos así y lógicamente se van a generar las segregaciones por temperatura que dañan normalmente el 50% de los pavimentos en el mundo, ¿no? Ahí tenemos cómo lo estamos colocando, debemos hacer el control de obra permanentemente, ¿no? Cuando lo estamos compactando, así que señores, los controles de obra, tanto un buen diseño, el control en planta, control en transporte, control en colocación, control en compactación, siempre de las temperaturas, que tenemos que trabajar con las temperaturas que correspondan pues al trabajo que estamos haciendo. Les comentaba que cuando nosotros transportamos nuestra mezcla asfáltica de repente en condiciones no muy favorables, ¿no es cierto? Colocamos la mezcla asfáltica y esta mezcla asfáltica tiene diferentes temperaturas que en este caso están representadas por diferentes colores que están viendo ahí, ¿no es cierto? Entonces el color amarillo, ¿no? Puede estar representando una mezcla asfáltica de 260 y tantos grados, digamos, una azul de 200 grados, ¿no? Una roja si hubiese por ahí, bueno, un poco más alta, ¿no? Y bueno, diferentes temperaturas, como fíjense, de 200 grados, 265 grados, 205 grados, que son mediciones que nos dan las cámaras infrarrojas. Entonces, si nosotros compactamos esta mezcla asfáltica, jóvenes, para convertirla en una carpeta asfáltica que ya hemos visto, debe tener un comportamiento estructural y funcional adecuado, ¿no? A los diseños, definitivamente esta carpeta no tiene, digamos, una proyección interesante a futuro. No tiene. ¿Por qué? Porque va a ser una mezcla asfáltica segregada, definitivamente, ¿no? Porque la estamos compactando a diferentes temperaturas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lógicamente, utilizar equipos, ¿no? De remezclado que ya se tienen, ¿no? Y que se deben tener, ¿de acuerdo? ¿No? Transferidores de temperaturas, ¿no es cierto? De tal manera que cuando nosotros coloquemos la mezcla asfáltica, en lo posible, esta sea una temperatura permanente, no, perdón, permanente no, sino a una temperatura uniforme, esa es la palabra, una temperatura uniforme. Y estas temperaturas que estamos viendo, 265, 200, 205, digamos, sea 130 grados, por decir, ¿no? Seguramente acá está en otro, lógicamente es una fotografía que he sacado de internet, ¿no? Está en otro tipo de temperaturas, pero si fuera en grados centígrados, todo está a 140 grados, listo. Entonces ahora sí, la compacto sin mayores problemas y de esta manera voy a evitar que la mezcla quede compactada, segregue y se deteriore pues en menos del 50% de la vida útil del pavimento. Entonces lo que nosotros buscamos y debemos buscar, y por eso es que debemos especializarnos, ¿no? Es que cuando nosotros construyamos un pavimento asfáltico, y en este caso específico un pavimento asfáltico con mezcla en caliente, tomemos todas las condiciones, digamos, las precauciones del caso. Acá ya vemos una obra totalmente destrozada, si llegó a su vida útil que tenía en buena hora. De lo contrario, pues, las temperaturas, en este caso tipo selva, muy altas, lo deterioraron posiblemente prematuramente también, ¿no? Por motivos, y fíjense ustedes los resultados, ¿no? Destrucción total ya del pavimento. Bien, entonces, ¿por qué es muy importante los materiales conformantes de la mezcla asfáltica? ¿Por qué es muy importante, no? Nuestro asfalto, que obtenemos como producto de la destilación del petróleo, ¿de acuerdo? En las plantas, en las refinerías, ¿no? Señores, conozcamos el asfalto. El asfalto es un material, yo diría, bastante difícil de ser manejado. Y por lo tanto debemos ponerle mucho interés, ¿no es cierto?, en su estudio, ¿no?, en su diseño
y en todo lo que corresponde al manejo del asfalto en sí inicialmente, porque luego, al ser mezclado con los agregados, con el feeder, se convertirá en nuestra mezcla asfáltica, que es justamente nuestra preocupación de hoy día, ¿no? Les decía a mis alumnos desde hace 5 años atrás posiblemente, que a mí se me había ocurrido clasificar los asfaltos de repente también a través de un FODA, ¿no? De sus fortalezas, ¿no es cierto? De sus oportunidades, de sus debilidades y de sus amenazas. Todo eso tiene. Fortalezas las conocemos, hasta además. Lamentablemente el asfalto, señores, tiene muchas debilidades debido a la composición química que ésta tiene. Ese es el tema, ¿no? Dentro de los asfaltenos, los maltenos son los que lógicamente siendo la fracción más liviana, por ejemplo, cuando lo elevamos a altas temperaturas para fabricar la mezcla asfáltica a 160 grados, vamos a perder muchos maltenos, ¿no? Dentro de esos resinas, aceites, y vamos a destrozar nuestra mezcla asfáltica, ¿de acuerdo? Porque el asfalto es muy susceptible, ¿no? Muy susceptible a las temperaturas, tanto a las temperaturas muy altas y a las temperaturas muy bajas, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nosotros preparamos nuestra mezcla asfáltica en nuestra planta asfáltica, ¿no? Lo que hacemos es que estamos envejeciendo nuestro asfalto. Miren ustedes, asfalto originario, de buena calidad, ¿no? Lo llevo, lo elevo a 160 grados, estoy perdiendo maltenos, le estoy quitando propiedades, fortalezas importantes a mi asfalto. Y por lo tanto esa mezcla que está saliendo ya no va a tener las propiedades originarias, porque el asfalto ya perdió vida, yo diría así, ¿no es cierto? Y si nosotros le damos una vida útil al asfalto, posiblemente le hemos quitado 20, 30 años, suponiendo que viviera 100 años, digamos como un ejemplo, como si fuera una persona, ¿no? Entonces le hemos quitado vida útil, ¿no? Y por lo tanto, cuando va el señor presidente a inaugurar la carretera, que de repente es abogado o es doctor, no sabe pues que ya esa carreterita no es tan nueva que digamos, porque ya el asfalto está envejecido y por lo tanto la carpeta asfáltica, ¿no es cierto?, va a tender pues a deteriorarse prematuramente, ¿no? ¿Por qué? Porque si pierde adherencia, por ejemplo, ¿no? Que es cuando se envejece, ¿no? Una de las consecuencias. Entonces se suelta el asfalto, el ligante del agregado, y por ahí pues empieza a entrar el agua. Al entrar el agua nos destrozó todo el paquete estructural que hemos visto anteriormente, ¿no? Esa es simplemente una de las consecuencias, ¿no? Y entonces, por ello es que tenemos que ver soluciones, ¿no? De no elevar a tan altas temperaturas nuestros asfaltos, ¿no? Fíjense ustedes ahí representando esta curva, yo diría bastante preocupante para nosotros los ingenieros, ¿no es cierto? Los especialistas. ¿Cómo es que mi asfalto se destroza en el año 0, en el día 1? En el día 1 se destroza mi asfalto. Si lo comparáramos con ese señor que le decía de 100 años, ¿no? Que yo lo compro, ¿no? Un jovencito de 20 años, un sub-20 que ganan los partidos de fútbol a todos los mayores de 40, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir, no? Que lo llevo a la planta, lo elevo a 60 grados, y en 48 segundos, ¿qué es lo que demora en mezclarse la mezcla asfáltica a 160 grados? Y el jovencito de 20 años, ya sale con un señor de 40 años. Lógicamente, ya no va a tener las mismas condiciones, si fuera la persona, las condiciones físicas que tenía de joven, ¿no es cierto? Ya perdió esto, ¿no? Y eso es lo que se está representando. Por eso es que vemos ahí una curva muy parada, miren ustedes, en el año 0, como dice ahí. ¿Qué sería el año 0, no? El traslado del asfalto de la planta, de la refinería a la planta asfáltica en caliente, ¿no? La fabricación de la planta asfáltica a 160 grados, 48 segundos, el traslado que veíamos a la obra, la colocación y la compactación. Eso podría ser el año 0. Ahí perdimos, miren ustedes, creo que el 50% de la calidad, digamos, de nuestro asfalto, ¿no? Porque con el tiempo se va a ir envejeciendo, se va a seguir envejeciendo, por los climas mismos. Y en ese caso, sí, ya también por otros aspectos, otros elementos atmosféricos, digamos, los rayos solares, ultravioletas, la lluvia que tanto daño, el agua que tanto daño hace a nuestros asfaltos, ¿no es cierto? Otro de los grandes problemas que tiene el asfalto son la muy poquísima recuperación elástica. Ver cómo lo resolvemos también para que en las temperaturas trabaje bien también, ¿no es cierto? Otro gran problema, las debilidades que yo les hablaba, ¿no? El comportamiento viscoelástico del asfalto, ¿no? Si nuestro asfalto tuviese comportamientos más elásticos que viscosos, ¿no? Nuestros pavimentos durarían mucho más que lo que duran actualmente, ¿no? Lo que pasa es de que cuando tiene un comportamiento elástico se comporta bien, pero cuando entra a la fase viscosa, ¿no? Ya no se comporta bien porque no regresa, ¿no? Se deforma y no regresa, se deforma y no regresa. Entonces empezamos a generar con el tráfico pequeñísimas deterioros, digamos, en el asfalto, ¿no es cierto? Que poco a poco se van incrementando hasta que colapsa, pues, ¿no? Se nos rompe el asfalto. Entonces, la preocupación es esa, que tiene que ver también con las temperaturas. Y entonces, pues, lógicamente,
yo creo que todo lo que hemos conversado ya de alguna manera lo hemos escuchado, ¿no es cierto? ¿No? La importancia de saber qué cosa es una mezcla asfáltica y por qué se deteriora mi mezcla asfáltica. Entonces vamos a ver las soluciones, ¿no? Felizmente tenemos soluciones, ¿no? Y ya en países mucho más avanzados, digamos, con economías mucho más importantes que los países que tenemos menos, ¿no? Estas tecnologías se utilizan hace 30, 40, 50 años, ¿no? Los polímeros de hace como 60 años, ¿no es cierto? Y entonces eso me va a ayudar, ¿no? A que mi asfalto originario, que les decía que sale pues de la planta de la refinería, no se me deteriore, ¿no es cierto? Tan rápido como si se deteriora cuando es un asfalto convencional. Entonces, puedo yo fabricar asfaltos modificados con polímeros de diferentes tipos. En Perú básicamente utilizamos el SBS y el SBR, ¿no es cierto? Con butadieno y estirenos, ¿no? Que son los que más resultados estamos obteniendo, tanto para temperaturas altas como para temperaturas bajas. Podemos utilizar los cauchos de las llantas, el caucho molido, ¿no es cierto? Producto de las llantas en desuso. Lamentablemente en Perú prácticamente estamos en cero en esta tecnología, ¿no? Sí tenemos que entrar ya más a profundidad en el sistema SuperPay, como lo veremos un poco más adelante. ¿Por qué no, señores del Perú y yo creo los países que todavía no han entrado mucho, el tema de las mezclas tibias, ¿no? Yo les decía mi preocupación que destrozamos los asfaltos cuando lo elevamos a 160 grados. Ya, entonces una solución sería, ¿qué cosa? Bajémosle pues de temperatura de fabricación. Y entonces ahí es donde aparece la tecnología de las mezclas tibias, que creo ya tiene 30 años ya en el mundo, ¿no? Donde a través de elementos, digamos, aditivos, podemos no fabricar la temperatura de la mezcla asfáltica a 160 grados, sino a 130 grados, por ejemplo, ¿no? Y las mezclas SMA que utilizan fibras, etcétera. Entonces les hablaba un poco de los polímeros, no es nuestro tema hoy día, pero sí decirles que el polímero es tremendamente incidente, señores, tremendamente incidente para que dure más mi mezcla asfáltica. Entonces, creo que debemos tener el concepto todos en un común acuerdo. Cuando nuestros proyectos, ¿no es cierto?, nuestro pavimento va a trabajar en zonas de muy altas temperaturas, caso selva, ¿no?, zonas tropicales, ¿no es cierto?, o en zonas de muy bajas temperaturas, zonas de sierra, de puna, ¿no? Hasta 5.000 metros en algunas oportunidades, congelamiento. Necesariamente nuestras mezclas asfálticas tienen que fabricarse con polímeros, tienen que modificarse. No hay otra manera de resolver el problema. ¿De acuerdo? Y entonces eso creo que debería estar quedando bastante claro y no seguir insistiendo en lo mismo, porque yo estoy diseñando para carreteras que se van a malograr, se van a malograr antes del tiempo de su vida útil. Prematuramente se me van a valorar. O sea que cuando yo estoy diseñando una carretera con un asfalto convencional, con una mezcla asfáltica convencional, ya sé en todo caso que se va a deteriorar prematuramente. Entonces no tendrían que exigirme, pues, en Perú exigimos, por ejemplo, los 7 años de garantía, ¿no es cierto?, iniciales, pero que si la vida útil del pavimento son 20 años, tendría que durar 20 años, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Bueno, también la tecnología del caucho, ¿no? En Perú tenemos el gran problema que no tenemos plantas trituradoras, entonces no tenemos la materia prima, ¿no? De coger todas esas llantas que generan grandes problemas al medio ambiente en el mundo. Felizmente en muchos países ya con avanzada, como es España, como es Alemania, ¿no es cierto? Entiendo que inclusive Brasil, acá en Latinoamérica, en Sudamérica, ¿no? Estados Unidos, lógicamente, y es un gran... Es una gran manera, digamos, de evitar, digamos, también el deterioro del medio ambiente, de esos pasivos ambientales, ¿no?, que deterioran tanto nuestro medio ambiente, ¿no es cierto? Los plásticos también, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, pero ya, si me refiero a los países que todavía no tenemos esta tecnología, por ejemplo, en avanzada, tenemos que ya lanzarnos al campo, ¿no? Yo debo haber asesorado por lo menos 20 tesis de lo que vienen a hacer tanto en pregrado como en posgrado, ¿no? De lo que vienen a ser las modificaciones del cemento asfáltico con caucho, pero señores, lamentablemente todo es teoría. Todas son las tesis de otros países, ¿no es cierto? Experiencias de otros países, ¿no? Como posiblemente, no sé si debe estar sucediendo lo mismo en Ecuador, en Bolivia, en nuestros países hermanos, que de repente más o menos vamos con tecnologías equivalentes, ¿no? El mismo Colombia. Bien, y entonces, pues, acá necesitamos ya entrar con mayor profundidad, porque no solamente estamos mejorando la calidad de nuestras mezclas asfálticas ante las temperaturas, sino también estamos mejorando tremendamente el medio ambiente, ¿no es cierto? La tecnología SuperPay, importantísima
importantísima también. Fíjense ustedes, es tan importante la tecnología SuperPay dentro de las temperaturas, que en este caso clasificamos nuestros asfaltos ya en función de las temperaturas, miren ustedes, máximas y mínimas que van a que van a ver dónde se va a construir el pavimento. Qué interesante, ¿no? Lo que no sucede con la clasificación actual que por lo menos hacemos en Perú a través de la penetración, ¿no? Clasificamos por penetración. Entonces, con penetración, y el gran problema inclusive del tema de penetración es que ni siquiera nosotros podemos determinar el comportamiento reológico del asfalto. Al hablar del comportamiento reológico estamos hablando pues de conocer, ¿no?, cómo se comporta el asfalto a diferentes temperaturas, y eso solamente lo podemos hacer a través de la tecnología SuperPay. ¿Cuál es la resistencia del asfalto? ¿Cuál es su módulo complejo del asfalto, ¿no?, a diferentes temperaturas? ¿Cuál es el ángulo de fase que se genera entre la fase viscosa, digamos, y la fase elástica que les hablaba anteriormente? Solamente lo podemos hacer a través de SuperPay, ¿no? De ensayo SuperPay, equipo SuperPay, en este caso para el asfalto, a través del DSAR, o sea, el reómetro dinámico de corte, ¿no? Importantísimo. Y fíjense ustedes, tiene que ver pues con la temperatura. ¿Qué tanto resiste mi asfalto a 100 grados? ¿Qué tanto resiste mi asfalto a 120 grados? ¿Qué tanto resiste? ¿Cuál es su módulo complejo a determinadas temperaturas, ¿no es cierto? ¿Y cuál va a ser su comportamiento? ¿Hacia dónde se está acercando más a través de su ángulo de fase? ¿Al lado viscoso o al lado elástico? Que también me va a dar una idea, digamos, del comportamiento de mi asfalto. Y entonces sí, definitivamente la tecnología SuperPay, ¿no?, me permite tener un mejor control, yo diría, de las temperaturas, tanto del asfalto, bueno, y el caso ya del diseño de la mezcla asfáltica, diría, si es un tanto parecido al Marshall, lógicamente con un compactador ya giratorio, ¿no?, que le da mayores características más cercanas, efectivamente, al paso de los vehículos, ¿no es cierto?, pero que las temperaturas siguen siendo, pues, muy importantes dentro de esto y que debemos considerarlas, ¿no? Acá, al lado izquierdo, para mí, el famoso DSR, ¿no es cierto?, el reómetro dinámico de corte, donde puedo obtener los parámetros reológicos del asfalto. Señores, si nosotros no conocemos nuestro asfalto, va a incidir directamente en el comportamiento de nuestra mezcla asfáltica, porque posiblemente lo vamos a utilizar mal. Y si lo utilizamos mal, tengamos la seguridad que la mezcla asfáltica va a trabajar mal, porque es un elemento conformante de la mezcla asfáltica y que su comportamiento tiene mucho que ver, lógicamente, con el asfalto que yo estoy utilizando, independientemente de los agregados, ¿no? Que de repente su control y todo lo demás, su clasificación es mucho más fácil, ¿no? A través de las curvas ergonométricas, de los ensayos de calidad, etcétera, etcétera. Pero el asfalto, les dije inicialmente, mis respetos. El asfalto, señores, tiene comportamientos, yo diría hasta traicioneros, si queremos llamarle así, ¿no? Pensamos que va a salir bien y sale mal. Entonces tenemos que hacer estudios profundos, digamos, sobre ello, ¿no? Entonces, yo debo conocer a través del DCR, ¿no?, cuál es el módulo complejo, cuál es el ángulo de fase de mis asfaltos, ¿no es cierto?, de tal manera que yo pueda tener un mejor conocimiento de cómo estos se van a comportar a futuro también. Y dentro de eso, pues, los demás equipos que me permiten también determinar a través de temperaturas altas, temperaturas bajas, ¿no?, con diferentes equipos, como es el DDR para temperaturas bajas, el PAD para envejecimientos a largo plazo, que lo que podría durar toda la obra, ¿no es cierto?, que son muy importantes, el TFOT, que vienen a ser los hornos, digamos, de envejecimiento a corto plazo, etcétera, etcétera, pero que, fíjense ustedes, me están simulando lo que efectivamente va a pasar en obra, ¿no? Y ya dentro del diseño de lo que viene a ser la mezcla asfáltica a través del sistema SuperPay, pues la famosa pirámide que me da los niveles, ¿no?, que me da los niveles de fabricación, pues, del diseño, digamos, de la mezcla asfáltica, ¿no? Siendo desde un elemental, que casi viene a ser un Marshall, hasta, digamos, la inclusión de ensayos de desempeño, ¿no?, como viene a ser en el caso segundo del abollamiento, en el caso tercero del módulo dinámico y en el caso cuarto de la fatiga, que lo vamos a conversar de repente rapidito, si el tiempo así lo permite. Les hablaba un poco de las mezclas tibias, importantísimo, señores, ¿no? Importantísimo, muchos estudios, muchas investigaciones. Este trabajo, por ejemplo, presentado por la doctora Laura María Goretti de Mota de Brasil, ¿no?, una asidua asistente y una investigadora, digamos, que es integrante también delegada del SILA, ¿no?, Congreso Ibero Latinoamericano del Asfalto. De paso los invito, en noviembre lo vamos a hacer se está preparando muy bien Uruguay, en Punta del Este, para encontrarnos ahí, Dios mediante, si es que esta pandemia nos lo permite, si no será postergado, ¿no?, para hacerlo en presencial, y en caso que no se pudiese, pues tendremos que hacer la informe virtual. ¿Cómo estamos con el tiempo, Efraín?
Sí, disculpe, justo eso lo quería comentar y ya nos quedamos muy cortísimo de tiempo. No sé si Ya, podríamos pasar a la siguiente etapa de preguntas. ya me parece bien. Solamente que esto ya les había conversado, las MSA, las fibras, ¿no? Y los ensayos de desempeño que les hablaba, tanto de agüellamiento como de módulo resiliente, ¿no es cierto? Y de fatiga. Y eso es todo. Muchas gracias. Exacto. Perfecto. Agradecemos al ingeniero por su interesante conferencia y vamos a proceder con las preguntas. Y tenemos acá una de Juan Camilo que nos dice, si se sabe que la temperatura de la mezcla se rige por una curva reológica, al momento de instalarse se debe cuidar la temperatura mínima, pero ¿se debe tener en cuenta una temperatura máxima? A ver, ¿podrías leerme de nuevo la pregunta, por favor? Claro, si se sabe que la temperatura de la mezcla se rige por una curva reológica, al momento de instalarse se debe cuidar la temperatura mínima, pero ¿se debe tener en cuenta una temperatura máxima? Ya, lo que no le entiendo mucho porque dice al momento de instalarse. No sé si se refiere a instalar la planta, no le entiendo mucho esto, ¿no? El concepto hay que aclararlo un poquito. No se rige por una curva reológica, ¿no? Sino está en función de las temperaturas. La reología ya es el comportamiento de deformación, ¿no es cierto? De, como decíamos, capacidad de deformación y de influencia que tiene una mezcla, ¿no? Pero si orientamos un poquito el tema y se refiere a la planta, por ejemplo, ¿no? Instalar la planta, lógicamente, esto ya tiene que estar debidamente con las condiciones, digamos, que corresponden, ¿no? A una planta que va a realizar ese tipo de fábrica, ¿no? Me disculpan, no entiendo muy bien la pregunta, pero si se refería a eso es de esa manera. Claro, perfecto. Tenemos otra pregunta de Iner Inga que nos dice, ¿cuáles son las limitaciones del por qué no se usa ampliamente la tecnología SuperPave en el Perú para el diseño de mezclas? Sí, interesante. Hace unos 5 años atrás ya estamos con una mejor dinámica. Entiendo que algunas empresas privadas ya tienen los equipos SuperP. Yo diría que uno de las falencias, por lo menos hablando del Perú, que es lo que yo conozco más, la realidad, es que no tenemos equipos. Las universidades, por ejemplo, no tienen equipos, ¿no? Creo que nuestro Ministerio de Transportes tampoco todavía los tiene. No sé si es así, pero si ya los tienen, pido disculpas de caso del laboratorio, pero hasta ahora no lo conozco. Entonces, hay todavía muy poca gente preparada, yo diría, ¿no? Hay inclusive alumnos que egresan de las universidades donde el curso de pavimentos asfálticos es selectivo y a veces por cuestiones de tiempo no lo llevan. Entonces, lógicamente están en cero, no conocen lo que es el asfalto, ¿no? Ya yo les he hecho una preocupación de lo que es efectivamente el asfalto. Sin embargo, ya tenemos que entrar un poco con más fuerza en esto del SuperPay, ya clasificar los asfaltos por PG, o sea, por grado de performance, quiere decir por temperaturas máximas y mínimas que va a soportar el pavimento, ya no clasificar por penetración, y ir avanzando en este tema. Yo creo que en el Perú, optimistamente, en 5 años debemos estar trabajando ya fuerte, digamos, el diseño de las mezclas asfálticas a través de SuperPay. Los invito, no está de más, ¿no? Los invito a que visiten mi canal de YouTube, ¿no? Que se llama Ingeniería Vial en Acción. Ahí tengo muchas ponencias, muchas entrevistas sobre todo esto. Inclusive recuerdo haber hecho una ponencia sobre exclusivamente SuperP, creo, 50 minutos, donde explico con bastante amplitud este temita, ¿no? Entonces entren por YouTube a Ingeniería Vial en Acción y yo creo que les va a ayudar bastante. Bien, la siguiente pregunta es de Shirley, la cual nos dice, ¿qué parámetros se deben presupuestar con la finalidad de cumplir con la calidad de las especificaciones técnicas durante la ejecución para el control de calidad? Bueno, todo esto tiene que estar dentro de los presupuestos. Eso también a veces es una debilidad, digamos, de los presupuestos, ¿no? Que no se consideran controles de calidad, eso es importantísimo. Entonces, bueno, en Perú, como nosotros sabemos, los proyectos, digamos, las licitaciones las convoca, bueno, elaboran y las convoca el Ministerio de Transporte, lógicamente a través de consultores, ¿no? Pero bajo su tutoría. Y a veces no colocan, digamos, estos costos, ¿no? Dentro de lo que viene a hacer. Entonces, por ello es que tiene que participar siempre gente especializada, ¿no es cierto? Un ingeniero especialista en ingeniería vial y básicamente en ingeniería de pavimentos, ¿no? Conoce perfectamente cuál es el procedimiento, un poco lo que yo les explicaba, y luego eso traducirlo en costos, ¿no es cierto? Porque si voy a utilizar un polímero, lógicamente va a ser una mezcla más costosa, ¿no? Pero que sin embargo a largo tiempo va a salir mucho más económica si yo hago un estudio beneficio-costo, ¿de acuerdo? ¿No? Y por lo tanto, pues, costear, si queremos llamar así, todas las partidas que deban corresponder efectivamente a una mezcla asfáltica en caliente según las características que yo le esté dando, ¿no es cierto? Recordemos que la calidad de la mezcla asfáltica sale desde el proyecto, desde el proyecto. Si el especialista elabora mal el proyecto, de repente no es tan buen especialista, la obra va a quedar mal.
Y eso es lo que muchas veces sucede, ¿no? Por ello es que necesitamos gente especializada para que efectivamente esté metida en el tema y sepa lo que está haciendo. Perfecto, ingeniero. La siguiente pregunta es de Mijaín Torres, que nos dice, ¿cómo es el comportamiento de la zeolita como adición en la mezcla asfáltica frente a temperaturas máximas y o mínimas? Bueno, es un aditivo que se utiliza también, ¿no? Yo diría que cada proyecto, sin particularizar, orienta, digamos, determinados aspectos, ¿no es cierto? Creo que eso no lo comenté ahí, ¿no? Si nosotros tenemos 100 obras, son 100 proyectos. Si tenemos 100 obras, son 100. ¿Qué quiere decir? Que los proyectos son puntuales, por ejemplo, ¿no? Si el proyecto que yo voy a hacer me dice que es bueno utilizar zeolita, utilizaré la zeolita, pero no necesariamente, ¿no es cierto?, yo podría modificar con ello, ¿no? Sino ver la mejor, ¿qué le diría? Posibilidad, ¿no?, de que el material que mejor funcione, ¿no? Si es en temperaturas altas, utilizaré, por ejemplo, asfaltos adecuados para esas temperaturas, de repente polímeros adecuados para esas temperaturas. Si es temperaturas bajas, igual, no va a ser el mismo asfalto, ojo, los asfaltos para temperaturas altas son muy viscosos, deben ser lo más duros posibles, ¿no? En cambio, para temperaturas bajas tienen que ser asfaltos de viscosidades muy bajas. Entonces, no quisiera particularizar con un solo tipo de material, sino en función de lo que me exige a mí el proyecto, básicamente en función de ello. Perfecto. La siguiente pregunta es de Carlos Cáceres, que nos dice, ¿de qué forma podríamos evitar el ahuellamiento que sufren las carpetas asfálticas? Sí, un poco lo que les comentaba, buena pregunta, ¿no? Si nosotros trabajamos con un asfalto convencional, o sea, fabricamos una mezcla asfáltica convencional, significa que el asfalto no ha sido mejorado con polímeros ni con algún aditivo que le favorezca. Ojo que estamos hablando de mezclas en caliente, no estamos hablando de mezclas en frío, ¿de acuerdo? Y ni siquiera tibias, porque en este caso las temperaturas muy altas son las que más deterioran, digamos, la carpeta asfáltica, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Justamente utilizando polímeros de tal manera que esa mezcla asfáltica sea mucho más resistente a esas altas temperaturas, porque el agollamiento relacionado con la mezcla asfáltica es por altas temperaturas, básicamente. Puede tener otros orígenes, ¿no? De origen, inclusive que se construyó mal de repente la subbase, la base, y eso pues colapsó, digamos, y se hundió, y por ahí está la huella, o abajo hay humedad, etcétera, ¿no? Estamos hablando exclusivamente de las temperaturas que afectan a las mezclas asfálticas. Entonces, la manera de resolver el problema del agollamiento es con el uso de polímeros. Y lógicamente también un buen diseño. Y lógicamente también los agregados, ¿no? No olvidemos también los agregados. Recordemos, señores, que el agregado es el esqueleto estructural del pavimento. En este caso, es el esqueleto estructural de la mezcla asfáltica también. ¿Es cierto? ¿No? Si nosotros comparamos con nuestro organismo, ¿no? Qué triste sería que nosotros no tuviésemos, por ejemplo, huesos, ¿no? Si nosotros no tuviésemos nuestra formación ósea. Simplemente no podríamos caminar en forma vertical, ¿no? Y qué bueno cuando tenemos una buena estructura ósea, ¿no es cierto? Al menos de jóvenes, ¿no? Jugamos pelota y nos golpeamos y no pasa nada, ¿no es cierto? No, así tiene que ser una mezcla asfáltica, ¿no? Con los agregados. Así que también en el agollamiento tiene que ver ello, ¿no? Tiene que ver también la calidad, el tipo de agregados, el diseño de la mezcla y todo lo concerniente, pues, a un buen trabajo. Perfecto, ingeniero. La siguiente pregunta es de Jaime Pozo, que nos dice, en caso hubiese grietas en los pavimentos, ¿con qué otro material se le podría rellenar? Bien, al hablar de grietas posiblemente está hablando de fisuras, que es donde se inician. Ustedes veían ahí que teníamos unas fisuras que se generaban por la contracción térmica a las bajas temperaturas, ¿no? Y también hay otro tipo de fisuras por fatiga, donde la temperatura mayormente no tiene que ver, sino más bien el tráfico o un infradiseño. Entonces, una vez generada la fisura, ojo también con un concepto interesante ahí. La fisura va a aparecer en determinado momento en la carpeta asfáltica, señores. La fisura es una enfermedad de la carpeta asfáltica que va a aparecer. Así que esperémosla. Pero sí, con las debidas, pues, precauciones, digamos, para que esta no me deteriore el pavimento. Entonces, cuando aparecen las fisuras, ¿no? Cuando recién, digamos, aparecen, inmediatamente hay que hacer un tratamiento de fisura, ¿no? ¿Qué cosa es un tratamiento de fisura? Inyectar asfalto a esa fisura para que se pegue nuevamente esa carpeta que se está fisurando, ¿de acuerdo? Pero para ello también hay que utilizar los materiales adecuados. En este caso, ¿qué es lo más recomendable? Utilizar asfaltos modificados con polímeros, los famosos asfaltos elastoméricos. En lo posible, señores, y esto les digo por experiencia,
no hagamos tratamiento de fisuras ni con RC, ni con MC, ni con emulsión inclusive. La emulsión es muy buena, es excelente, ojalá alguna vez hablemos de las emulsiones, pero para tratamiento de fisura, discúlpeme, yo creo que no es suficiente. Entonces tenemos que hablar de asfaltos modificados con polímeros, elastoméricos, para que, es como cuando ustedes, por ejemplo, se le rompe una puerta metálica, ¿no es cierto? Y entonces llevan al soldador y suelda esa puerta y queda igual, ¿no? Porque es un fierro que queda ahí soldado, ¿no? Algo parecido así, ¿no? Cuando aparece la fisura. ¿Qué pasa, señores, cuando nosotros no hacemos un tratamiento de fisura? Simplemente el agua va a entrar. Y el agua al entrar, definitivamente ya me destroza el pavimento. Así que hay que solucionar oportunamente estos temas. Muy bien, ingeniero. La siguiente pregunta es de Víctor Giraldo, que nos dice, ¿los parámetros de las mezclas tibias difieren de acuerdo a la región donde sean implementadas? No necesariamente, ¿eh? La mezcla tibia, perdón, es un tipo de mezcla también que simplemente se fabrica a temperatura más baja, ¿no? En lugar de fabricar a 160 grados para no destrozar nuestro asfalto, lo fabricamos a 130 grados, 30 grados menos. ¿Qué logramos? Menos emisiones de gases, por ejemplo, ¿no? El petróleo que se utiliza para elevar a altas temperaturas, tremendos humos, al menos en las plantas antiguas, tremendos columnas de humo que se van al medio ambiente cuando preparamos la mezcla en caliente, ¿no? Economizamos también eso, o sea, mejoramos varios aspectos, no destrozamos nuestro asfalto, por lo menos le estamos bajando 30 grados, ¿no? Y entonces, esto puede ser utilizado en cualquier sitio, no hay ningún problema, pero con las condiciones, pues, de seguridad que vamos a diseñar, ¿no? El diseño es muy parecido también a la caliente, prácticamente el mismo. El tema básicamente es de, bajarle esa temperatura. Ojo, que cuando yo bajo temperatura, 130 grados de fabricación, 100 grados de colocación, yo no le estoy quitando performance a mi mezcla asfáltica, no le estoy quitando calidad a mi mezcla asfáltica. Las condiciones de trabajo van a ser exactamente las mismas, ¿no? ¿Y eso qué? Gracias a los aditivos que se utilizan, ¿no es cierto?, para bajar, digamos, esas altas, las temperaturas, y que hay una gran cantidad de aditivos. Entonces, hay que saber también qué tipo de aditivo puedes utilizar, ¿no es cierto? Se hablaba, por ejemplo, también de la zeolita, entiendo, no he trabajado mucho con este material, pero hay otros tipos, digamos, en ese caso de aditivos, ¿no?, que se utilizan y que serán, pues, en acuerdo a mi proyecto. Eso es muy importante. Yo les aconsejo, jóvenes, posiblemente en mi audiencia hay muchos jóvenes, ¿no? Nunca crean algo mientras ustedes no lo verifiquen. No le crean, discúlpenme, al fabricante. Porque el fabricante, el vendedor les vende toda la vida les dice que su producto es el mejor del mundo. Puede ser, pero hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Los terraplenes de prueba son muy importantes dentro de las obras de pavimentos. Muy bien, reiteramos nuevamente el agradecimiento al ingeniero Néstor Guamán.